quiero invitar, por favor, a que estés muy atento a algo. Resulta que nosotros estamos familiarizados quizás con algunos sonidos, con algunas voces, y las escuchamos y sabemos quién nos está hablando. Pero quisiera invitarte a que hagamos un ejercicio. A continuación, mis amigos de producción me van a colaborar colocando unas voces. Y tú vas a escribir allí en el chat, vamos a ver si están conectados, si están conectadas, si están pendientes. Van a colocar el nombre de la persona que está hablando allí. Entonces vamos, por favor, muy atentos. El segundo los bomberos. ¡Ah, Juito! ¡Pero mi gente! Escribe. Si sabes quién está hablando allí, si sabes quién es ese presentador, esto no va a revelar tu edad, pero efectivamente si tú lo sabes, por favor, colócalo allí, escríbelo. Muy bien, sigue colocándolo. Hay otras personas que sí se acuerdan, colócalo. Hay algunos que no tienen ni la más remota idea quién está hablando allí. Entonces vamos a ver si les va mejor con esta segunda voz que vamos a colocar. Vamos a ver, a algunos les fue muy bien en el chat, otros no dieron con la persona, pero vamos a ver. La ventaja con la que nuestro ganador llega hoy pondrá a una pareja de participantes a sufrir en una carrera contra el tiempo. Bienvenidos. Bienvenidos a este nuevo reto creativo. ¿Quién está hablando allí? Es una presentadora también. Si tú lo sabes, coloca allí quién está hablando, el nombre de esa persona. Muy bien, efectivamente, Claudia Bamón. Hay otros que no tienen ni la más remota idea. No se preocupen, hay una tercera oportunidad. Yo estoy casi seguro que ustedes sí van a saber a quién pertenece esta voz. Oído, por favor, oído. Ahí nadie se dio cuenta. Esto se lo estoy contando yo 10 años después. Y ella lloró y lloró y lloró y lloró y lloró y dijo no, nunca más. Ni siquiera se inauguró. Escríbelo. También quiero decirle que no es fácil pararse acá. No es fácil Tú a tantas personas. Veo que lo han escrito bien. Efectivamente es nuestro pastor Bernardo Gómez. Esa voz la conocemos, esa voz la hemos escuchado. Excelente. Muchas gracias a todas aquellas personas que estuvieron muy pendientes allí, muy activos en el chat, escribiendo los nombres de aquellas personas. Efectivamente teníamos ahí la voz de un presentador que se llama Jorge Barón, teníamos la voz de una presentadora que se llama Claudia Bamón y teníamos la voz de nuestro pastor Bernardo Gómez. Entonces, este ejercicio, gracias, pero quiero decirles algo. Algunas personas identificaron esas voces porque la han escuchado antes, porque ya se encuentran inclusive familiarizadas con esas voces. Pero hay una voz que es una voz superior a todas las voces. Una voz que es capaz de guiar nuestra vida. Una voz con la cual encontramos fundamento a nuestra existencia. Y esa voz de la cual vamos a estar hablando hoy es nada más y nada menos que la voz de Dios. Dile a la persona que tienes a tu lado, vamos a hablar de la voz de Dios. Sí, la voz de Dios. Hoy el Señor nos va a invitar a que estemos atentos y atentas, a que dispongamos nuestro corazón, porque Él constantemente quiere hablar a nuestras vidas. Y nosotros necesitamos de la voz de Dios para que podamos ser guiados en el camino y en el propósito que Él ha establecido para nosotros. Así que por favor, insisto, no te puedes distraer. Hoy es un tiempo donde tú y yo vamos a escuchar la voz de Dios. Muchas personas inclusive se han estado preguntando en algunos momentos de su vida, Señor, ¿qué debo hacer para escucharte? Escucho a otros que hablan de ti, de tu voz, pero quizás tú no la has escuchado. Hoy es el tiempo que el Señor ha permitido para que podamos entender la profundidad de su voz y podamos disponer en nuestra vida lo necesario para que la voz de Dios fluya en nosotros y pueda guiar nuestros pasos. Quisiera que fuéramos a la palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 10 versículos 26 al 28, el cual nos dice lo siguiente: pero ustedes no creen porque no son de mi rebaño. Mis ovejas oyen mi voz
Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Esto lo está diciendo Jesucristo. Lo está diciendo Jesucristo y está enseñando de que sus ovejas oyen su voz. Cuando nosotros tomamos la decisión de seguir a Jesús, de decir que Jesús es nuestro Salvador, que es nuestro Dios, nosotros nos convertimos en sus hijos, pero hacemos parte de su rebaño. Él es el gran pastor y Él es quien va guiando a su pueblo, a su rebaño, a sus ovejas. Es decir, que si nosotros somos sus hijos, hacemos parte de su rebaño, de sus ovejas, nosotros tenemos que aprender a identificar la voz de nuestro Dios para poder seguir el camino que Él tiene para nosotros. Así como el pastor del cual se está refiriendo la palabra de Dios llevaba a sus ovejas en el camino correcto, las libraba del enemigo, de los animales que acechaban para destruirlas. Asimismo, nuestro Dios, a través de diferentes canales de comunicación que tiene con nosotros, quiere tenernos protegidos, quiere guardarnos, quiere inclusive consolarnos, quiere que sean reparadas las paticas de aquellas ovejas que se han lastimado por circunstancias de la vida. Hay un Dios que quiere hablarnos y es clave este mensaje, esta cita bíblica en la cual nos enseña el Señor que quiere hablarnos, pero quienes son de Él, quienes somos de Él, escuchamos su voz. Yo te invito a que tú digas allá en casa, donde te encuentras: yo soy de Dios, yo soy de Jesucristo, soy un hijo, soy una hija, yo escucho su voz y le sigo. Amén. Pero fíjate que hay una duda siempre que permanece en nosotros y es: ¿Dios habló en la Biblia? Es claro. En aquellos tiempos del Antiguo Testamento hablaba a través de profetas y le habló a Moisés, también le habló a Josué y a muchísimos hombres y mujeres que quedaron registrados en la palabra de Dios. Pero la pregunta es: ¿Dios habla hoy? Yo te quiero responder esa pregunta. Sí, de manera contundente. Sí, Dios habla hoy. Habló ayer, habla hoy, hablará mañana, porque Él tiene poder y autoridad. Y Él nos habla. La palabra nos enseña que el Señor quiere revelar sus propósitos. El Señor quiere revelar sus planes a sus hijos, a sus ovejas, a aquellos que nos hemos dispuesto a hacer su voluntad. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, en su capítulo 1, versículos 1 al 3, lo siguiente: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de Él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. La palabra de Dios en el libro de Hebreos está siendo muy clara y nos está diciendo que hay un Dios todopoderoso que envió a su Hijo Jesucristo y que Jesucristo, por medio de Él, hoy el Señor habla a nuestra vida. Que el Señor Jesús se encuentra a la diestra de nuestro Dios Padre. Pero nosotros aquí no estamos solos. Él está con nosotros. Su presencia está con nosotros y es el Espíritu Santo de Dios. Qué maravilloso que nos dice que habló de muchas veces y de muchas maneras. Me encanta esto, de muchas maneras. Hay algo fundamental y es que hay momentos en los cuales creemos que Dios habla solamente de una forma. Pero mira que la palabra de Dios nos está diciendo que el Señor habló de varias maneras, diferentes formas de hablar. Ahorita vamos a ver algunas de ellas. Vamos a hacer un listado, no exhaustivo, pero sí un listado muy rico en el cual podemos ver las formas como Dios puede hablar a nuestras vidas. ¿Cuáles son aquellos canales de comunicación que Dios puede usar para decirme: Edwin, ese camino por el cual vas no es el correcto, toma esta ruta, es por aquí? Juan, María, Pedro, Ignacio, Jorge,
cual sea tu nombre. Hay un Dios todopoderoso que quiere guiarte. Le has pedido en oración, le has preguntado y no sabes qué hacer. Quizás te encuentras en una situación en la cual estás en un dilema. ¿Hago esto? ¿Hago lo aquello? ¿Compro esa casa? No la compro. ¿Tomo la deuda? No la tomo. ¿Me caso? No me caso. ¿Estudio? No estudio. Son preguntas, son dilemas que hay momentos en la vida que nosotros estamos allí en esa situación. Y necesitamos una guía de parte de Dios. Por eso es importante escuchar la voz de Dios. Pero te quiero decir algo, hay dos revelaciones muy potentes que son indispensables para que la voz de Dios llegue a nuestras vidas. La primera, atención, corazón humilde. Corazón humilde, sí. Dos revelaciones importantes para que la voz de Dios nos guíe y hable a nuestras vidas. La primera, corazón humilde. Claro, porque si tu corazón no es un corazón humilde, que es un corazón dispuesto, nos encontraremos entonces con un corazón que tiene orgullo. Y cuando hay orgullo y cuando hay altivez, sencillamente Dios difícilmente puede transmitirte el mensaje. Él lo quiere hacer, pero cuando el corazón está enaltecido, no necesita consejo. Cuando una persona se mueve en su propio parecer y en su orgullo, Dios le habla, Dios le indica, Dios le dice una palabra, utiliza personas, predicaciones para hablarle, pero si esa persona no entiende que necesita que Dios lo guíe, que necesita la voz de Dios, nos encontramos con un corazón que no está dispuesto a escuchar, que no está dispuesto a recibir lo que Dios tiene para decirle. Hay personas que se creen muy sabias en su propio parecer y que consideran que hacen las cosas de una manera maravillosa. Siempre me llama la atención la vida de David en la palabra de Dios. Y vemos un David que era un guerrero, tenía una experiencia tremenda en batallas. Si alguien tenía experiencia en aquella época donde había tantas guerras, era David. Y sin embargo, recordamos a David que tuvo unas batallas maravillosas, y las batallas más poderosas fueron aquellas batallas donde el rey David, sabiendo pelear en batalla, le preguntaba al Señor si lo hacía o no lo hacía, si la victoria era para ellos o no. Vemos el ejemplo de un hombre que tenía un corazón humilde delante de Dios como David. El rey David sabía pelear, sin embargo le preguntaba al Señor si debía hacerlo o no. Tú de pronto puedes ser una persona muy buena en los negocios, puedes ser un chico muy buen estudiante, pero te quiero decir algo, necesitas el consejo de Dios para que tu vida trascienda a un nivel superior. Tú y yo necesitamos del consejo del sabio de sabios, del Dios todopoderoso, aquel que tiene su voz dispuesta para hablarnos y decirnos: ven por aquí, toma este camino. Hay personas que se preguntan: ¿debo casarme? ¿Debo hacer esto? ¿Debo hacer aquello? La respuesta, ¿sabes quién la tiene? La tiene el Señor y te la quiere transmitir, te la quiere decir. Pero necesita que tú tengas un corazón dispuesto, un corazón humilde que reciba la corrección y la guía del Señor. Lo segundo, en la segunda revelación muy importante cuando hablamos de la voz de Dios, es que nosotros seamos obedientes. Dios puede hablarnos. Tú puedes recibir el mensaje de Dios, pero si no lo cumples, si no lo haces, lo estás desobedeciendo. Y si tú desobedeces la voz de Dios, sencillamente Él dejará de hablarte. Es muy triste, pero vemos cómo sucedió en la Biblia y sucede hoy día. Muchas personas han tenido su oído dispuesto a escuchar la voz de Dios durante etapas, pero luego han llegado momentos, no sé si dificultad, no sé si una pandemia, y de pronto ha pasado algo en su corazón que se ha enfriado, se ha endurecido, y eso ha significado que no escuche la voz de Dios. Sabes, es necesario que tú y yo tengamos un corazón humilde y la disposición total de obedecer a aquello que el Señor nos va a decir. Quizás parecerán locuras, pero hay bendición en obedecer la voz de Dios. Te comento muy rápidamente. En estos días, finales del mes de abril del año 2015, es decir, estamos en el año 2021, pero en estos días, hace 6 años, tomé la decisión, junto con mi esposa, de cambiarnos de ciudad. Nosotros vivíamos en la ciudad de Bogotá. Estábamos muy bien allá.
tenía un trabajo adecuado, una bendición allí, me congregaba en un lugar de bendición donde le servía al Señor, pero Dios me dijo que debía cambiarme de ciudad. Fue así como participé de un proceso, las cosas se dieron, el Señor abrió las puertas y se dio la posibilidad de que mi familia y yo nos viniéramos a vivir a la ciudad de Montería. Exactamente entre finales del mes de abril del año 2015 se da todo eso y nos vinimos a vivir a esta ciudad. Han pasado 6 años y el Señor me ha confirmado que este era su propósito. Y en este año 2021 he podido entenderlo de manera mucho más nítida, que el plan de Dios era que nos viniéramos para acá. Que el plan de Dios es que hoy estuviéramos plantados en esta iglesia, que es una iglesia de bendición, que es también tu iglesia, que es nuestra casa manantial de Dios. Hay planes de Dios. El Señor me habló, yo le pregunté, Él me dijo, vete a Montería. Era desacomodarme, era cambiar muchas cosas. Eso se hizo. Obedecimos y hoy vemos recompensa en nuestras vidas. ¿Vivíamos bien allá? Sí, gloria a Dios, pero ahora vivimos mejor, con una tranquilidad tremenda que solo el Señor nos puede dar, en una ciudad muy acogedora que ha permitido que nuestros hijos estén en un colegio tan precioso como lo es Faro de Luz. Entonces el Señor tiene un propósito, tiene un plan. Tú le vas a preguntar, Él te va a decir, pero tú debes tener corazón humilde y la disposición para hacer lo que Él te está diciendo que hagas. El Señor nos habla a través de diferentes canales. Te quiero mencionar algunos. Insisto, no estoy hablando de una lista exhaustiva. Estoy hablando de algunos canales de comunicación. Porque el Señor puede hablar como guste. El Señor puede tomar una piedra y ponerla a hablar y transmitirte algo a través de ella. No lo dudes que Él lo puede hacer. Lo puede hacer de 1000 maneras, de muchas formas, y nosotros no podemos limitarlo. No podemos decir, Dios solamente habla de esta manera. No, Él habla como se le antoja. Te quiero enumerar algunos de esos canales de comunicación que el Señor suele utilizar. Uno de ellos es su palabra. Es maravilloso, la palabra de Dios, la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo de Dios y está a nuestra disposición. Por eso en la iglesia invitamos a las personas e intentamos de que se cree el hábito de leer la palabra de Dios haciendo un devocional todos los días. Hay momentos donde puede parecer que ese devocional sea un poco pesado, quizás una tarea dura. Sabes que no lo es. Disfrútalo, lee la palabra de Dios y verás que el Señor quiere hablarte. Su voz está plasmada allí en las Escrituras. Hay palabra de Dios para ti. Si tú la lees, la encuentras. Si no la lees, te la vas a perder. ¿Sabes? Existen otras voces que también quieren hablar a nuestras vidas. La voz de Dios a la cual nos estamos refiriendo, que está escrita en su palabra, pero también está la voz del mundo, la voz de Satanás, que también quiere decirnos cosas. La voz inclusive de nosotros mismos, que estamos llevados muchas veces de nuestro propio parecer. Dios quiere que nosotros siempre le preguntemos. No tomes decisiones en tu propio parecer. Pregúntale a Dios siempre que tengas que tomar decisiones. Y en la medida que tú vayas aprendiendo a escuchar la voz de Dios, vas a entender que debes preguntarle al Señor todo cuanto haces. Va a llegar un momento en que tú querrás preguntarle al Señor cada día qué vestir, qué hacer en ese día. Eso lo hace el Señor porque quiere lo mejor para nosotros, que estemos en su camino. Hay personas que te van a venir a decir cosas, mira esto, mira aquello, salte de la iglesia, no leas la Biblia, pero es que esto, ¿cómo así que un líder? Te van a decir muchas cosas, pero tú debes tener el discernimiento suficiente para preguntarle a Dios y entender que no todas las voces que te hablan al oído son la voz de Dios. Les estaba diciendo de unos canales, uno, el fundamental, la palabra de Dios. Pero también el Señor usa personas. El Señor usa a nuestro pastor Bernardo para hablarnos. Ahorita colocábamos allí un audio donde se escuchaba la voz de él. Muy seguramente muchos de ustedes se identificaron y lo colocaron allí también en el chat. Dios usa a sus pastores que ha plantado en las diferentes iglesias para que guíen a su rebaño. Hay una voz de Dios transmitida allí en la predicación, en la consejería.
es importante que atendamos esa voz. Les decía que a través de personas, nuestro pastor, pero también el Señor nos habla a través de los líderes. Hay personas en autoridad espiritual sobre nosotros, atentos, atentas a lo que les dice, porque el Señor puede estar hablando allí. Él va a estar hablando allí a través de la voz de esa persona. También existen ministerios, existen profetas. Inclusive en nuestros hogares tenemos personas en autoridad sobre nosotros, nuestros padres. Quienes viven con sus padres, es importante que escuchen la voz de sus padres. Muchas veces el Señor habla a través de nuestros padres y estamos esperando quizás una revelación diferente, pero resulta que en ese consejo de ese papá, de esa mamá, se encuentra la voz de Dios. El Señor está expresando su voluntad. Hay circunstancias que por medio de las cuales el Señor nos va a hablar. Hay un ejemplo en la Biblia precioso y es la vida de José. José tuvo circunstancias difíciles, fue vendido por sus hermanos, estuvo prisionero, estuvo preso. Esas circunstancias le hablaban a la vida de José y estaban madurando el carácter de un hombre que luego tendría gran autoridad. Hay momentos en la vida en la cual vemos circunstancias que están a nuestro alrededor y decimos, pero ¿esto por qué sucede? ¿Sabes algo? El Señor puede estar hablando allí, puede estar expresando su voluntad a través de aquellas circunstancias para que nosotros maduremos, para que nuestro carácter se mueva conforme a la voluntad de Dios en nuestras vidas. La oración, wow, la oración. La oración es hablar con Dios, es comunicarnos con tu lenguaje, con tu manera de expresarte, hablar con nuestro Dios todopoderoso. Hablemos con Él. En la oración Dios habla, se revela. Tú hablas con Él, tú le dices, le abres tu corazón al Señor, pero va a haber un momento en la oración en la cual el Señor también va a colocar en tu corazón su voluntad, su voz transmitida a ti. Esta me fascina, la adoración. En la adoración también podemos escuchar la voz de Dios. Les confieso, a mí en particular, me encanta adorar. Tengo una voz terrible. No lo compruebe, por favor. Pero en mi corazón hay algo que se goza, que se disfruta. Adorar. Adorar es lo que nosotros le damos al Señor. Cuando adoramos, cuando podemos levantar nuestras manos. A mí en particular el Señor me habla mucho en esos tiempos. Me muestra cosas, me muestra imágenes, visiones. Pone palabras en mi corazón en el tiempo de adoración. Así que no te pierdas nunca los tiempos de adoración. Ten tiempos. Cada mañana busca de la presencia de Dios. Ten un tiempo de adoración. Cuando vengamos a la iglesia, en la adoración congregacional hay un poder tremendo. Y la voz de Dios se manifiesta a nuestras vidas. Estos son algunos de esos canales con los cuales el Señor transmite su voz. Pero te quiero mencionar también que el Señor habla a nuestro espíritu a través de esos canales, pero dice algo a nuestro espíritu. Eso que el Señor, esa voz de Dios puede tener diferentes expresiones. Por ejemplo, una de ellas es un oír espiritual. ¿Cómo así? ¿Acaso en lo que estábamos diciendo ahorita de orar, adorar? Sí, claro, esos son lo que mencionaba como los canales de comunicación. Pero Él pone una voz espiritual que tú vas a escuchar. Es como una voz interior que da paz, tranquilidad, seguridad. Diferente a la voz de Satanás que da ansiedad, quita la paz, es contraria a la voluntad de Dios y a la palabra de Dios. La voz de Dios, la voz del Espíritu Santo de Dios que es dada a mi espíritu. Tú tienes un espíritu, entonces la voz de Dios habla, el Espíritu Santo habla a mi espíritu. Pone una voz interior que uno lo siente allí. Te cuento así rápidamente. Recuerdo que vivía yo en la ciudad de Bogotá, eso fue hace ya varios años, muchos años, y yo iba manejando, estaba lloviendo durísimo y recuerdo que iba yo para mi apartamento donde vivía en ese momento. Y llego yo a una zona donde hay como una montañita y uno allí veía los trancones. Y efectivamente estaba lloviendo, era ya de noche y veo yo el trancón. Dios mío, terrible. Me acordé que había un camino alterno, que era una subida, una montañita y uno llegaba más fácil. Y la voz de Dios me dijo, no tomes ese camino. Pero yo volví, miré y me di cuenta que había un trancón tremendo, así que yo me desvié y tomé el otro camino en mi voluntad.
no en la del Señor, porque el Señor había puesto una voz interior, una voz interna allí de espíritu del Espíritu Santo a mi espíritu diciendo no cojas ese camino, y yo cogí ese camino. Pero ¿sabes lo que me sucedió? Estaba lloviendo, de repente se puso el aguacero mucho más duro y el agua estaba corriendo por una calle donde yo iba y era en bajada, y resulta que había un hueco allí, pero no se notaba por el agua. El carro me quedó allí, se le dañó la tijera, la llanta, mejor dicho. Ese día aprendí que cuando el Espíritu Santo de Dios me pone esa voz y sé que es de Él, sencillamente tengo que obedecerla. No puedo tomar otro camino porque me puedo equivocar. Él me quiere librar de la muerte, del accidente, del mal, del peligro, de la mala decisión, del yugo desigual. Y Él necesita que tú dispongas tu corazón para obedecer lo que Él te va a decir. Yo le pedí perdón al Señor. Entonces les decía que nos habla el Espíritu Santo con una voz espiritual, es una voz interior, pero también nos puede permitir ver espiritualmente, ver en el Espíritu. Es posible que ponga un sueño, es posible que ponga una visión, es posible que ponga una imagen. Vemos en la palabra de Dios, en estos días leíamos en el devocional cómo el Señor hablaba de una manera tremenda al decirnos que estaba el profeta con su siervo Gesi, y este siervo estaba asustado porque veía los carros de los enemigos, y el profeta le dijo, oró por él, le hizo una imposición, oró por él, y él pudo ver que con ellos había un ejército mayor, que era el ejército del Dios Todopoderoso. Hay circunstancias, hay situaciones donde tú ves las cosas humanamente, pero sabes algo, la voz de Dios significa también que tú puedes ver que hay un mundo espiritual en el cual el Señor ha enviado ya sus ángeles para que puedan combatir a tu favor. El Señor ha enviado ya la sanidad que necesita tu hogar. El Señor ha enviado ya la respuesta. Pero necesitamos escuchar y disponernos para ver, para que su voz sea real en nuestra vida. Y hay algo tercero que quiero compartirte de esta manera de que el Espíritu Santo puede colocar en nuestro espíritu su voz, su mensaje. Y es lo que llaman algunos un sentir espiritual. Es como una percepción interior, un saber interior, es como activado en la intuición. Recordemos que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, y en nuestro espíritu tenemos una parte que es la intuición. Nos permite percibir algo espiritual. No está bien eso, no lo hagas. No continúes ese camino. Esa relación no es la correcta y tú lo sabes, pero sigues enamorándote. Y Dios te está diciendo, atención, esa no es la persona. Sin embargo, tú continúas. Que no te pase como me sucedió a mí con el vehículo, que el Señor me dijo, toma el otro camino. Y yo me fui al de mi voluntad. El Señor a muchas personas les está hablando hoy a través de este mensaje y les está diciendo que se dispongan a escuchar su voz. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para que la voz de Dios esté siempre fluyendo en nosotros y nosotros tengamos la posibilidad de escucharla? Porque Él siempre está, Él quiere hablar, Él quiere revelar sus propósitos. El problema somos nosotros que no tenemos el corazón dispuesto y que no lo obedecemos. 3 cosas rápidamente. Ustedes están tomando nota, ¿cierto que sí? Porque en nuestra cultura manantial aprendemos que tomar nota es importante. Primero, anhelar la dirección de Dios. Tú y yo necesitamos anhelar la dirección de Dios. Por favor, no podemos andar por la vida tomando decisiones en nuestro propio parecer. Yo te quiero decir que hay un Dios todopoderoso que conoce lo que va a suceder mañana. Tú y yo no lo sabemos, pero el Dios todopoderoso sí sabe lo que está escrito para ti y para mí el día de mañana. Así que Él sabe cuál es la decisión que más nos conviene. Él sabe qué es lo correcto. Está escrito en su palabra. Así que nosotros necesitamos, yo te quiero invitar a que tú anheles y dile, Señor, yo anhelo tu dirección. Necesito que tú me dirijas. Segundo, clave, escúchalo por favor. Intimidad. Intimidad con Dios. En la medida que tenemos intimidad con Dios, tenemos cercanía. Leíamos ahorita en el libro de Juan que el Señor Jesús decía de que sus ovejas conocían su voz. Cuando nosotros tenemos intimidad con Dios, aprendemos a conocer la voz de nuestro Dios de tal manera
porque sabemos que Él nos está guiando. Así podemos saber si el camino que estamos andando es el correcto o si estamos en el camino equivocado. Pero es necesario que tengamos tiempos de intimidad. Es necesario que nuestro corazón se disponga humildemente y que anhelemos que Él nos dirija, pero que también tengamos intimidad con Él. Y lo tercero que debemos hacer es ser personas obedientes. Y la obediencia significa fe. Sí. La obediencia significa fe. Fe para creer que aquel que te ha dado su voz y su voluntad te respalda, va contigo. Entonces tú obedeces. Si el Señor te dice que camines, tú caminas y vas por ese camino entendiendo que Él va contigo y que Él te va a respaldar, que no te vas a quemar, que no te vas a ahogar, porque Él va contigo. Hay un Dios todopoderoso que quiere guiarnos. Necesita que nuestro corazón sea un corazón humilde, dispuesto a escucharlo, pero que nosotros obedezcamos lo que Él nos va a decir a través de su voz. Hay diferentes formas en las que el Señor habla. Hay personas que les habla de una manera, les trae recuerdos y les indica con algo en su corazón. Quizás puede hablar también a través de esta predicación o de tu pastor o de tu líder. Puede hablar de diferentes formas. La palabra de Dios está escrita allí y hay palabra de bendición. Hay respuesta en cada situación para ti. Pero nosotros, el problema no es que el Señor nos hable, es que Él ya ha hablado, está hablando y seguirá hablando. El problema es que nosotros no hemos tenido el corazón dispuesto y humilde para decir: Señor, yo anhelo que tú me hables, yo necesito que tú me guíes, yo necesito que tú seas quien dirija mis pasos para caminar el camino que tú has determinado para mí. Porque nos hemos acostumbrado a andar en nuestra propia voluntad. Pero hoy el Señor nos está diciendo: no camines más tu camino, que no sea tu propio parecer. Pregúntame a mí y daré respuesta a tu clamor. El Señor ha dispuesto su voz y nosotros la seguimos. Padre Santo, yo te invito a que tú, allí en casa donde estás, te dispongas para orar a Él, para adorar también. Señor Jesús, gracias. Gracias porque tú has hablado a mi vida. A través de ti he encontrado salvación. Hay resurrección para mí. Gracias. Y yo hoy clamo a ti, Señor, y te pido perdón por haberme negado a escuchar tu voz. Hay personas que se han negado a escuchar la voz de Dios porque Dios les ha hablado a través de su palabra de manera insistente. Sin embargo, han querido hacer lo que su deseo les ha dicho. Hoy es tiempo de pedirle perdón. Perdón te pedimos, Señor, porque hemos hecho nuestra voluntad sabiendo que tú tienes una voluntad mayor y mejor para nosotros. Perdóname, Señor. Dile con tus labios: perdóname, Señor, porque tú has hablado y yo no te he querido escuchar. Perdóname, Señor, porque he negado la fe al no obedecerte. Perdóname, Señor, por favor. Anhelo tu dirección. Anhelo tener intimidad contigo, Señor. Revélate, Espíritu Santo de Dios, revélate a nuestras vidas. Toda aquella persona que está en este momento conectada con un corazón dispuesto, Señor, revela, muestra, manifiéstate con palabra de poder y autoridad, Señor. Que salte la palabra rema en la lectura bíblica, Señor. Que seas tú revelándote en el corazón, que sea tu voz espiritual hablando a su oído espiritual, a su espíritu. Que seas tú, Señor, colocando sentir tuyo en su espíritu. Que seas tú, Señor, mostrando, manifestándote a través de sueños tuyos, revelaciones sobrenaturales, porque tú eres un Dios sobrenatural. Y queremos movernos en fe, obrar en obediencia, Señor. Y yo te invito a que tú lo adores con tu corazón un instante, por favor.